Mis suegros desheredaron a mi esposo hace años porque eligió una carrera que consideraban poco masculina, pero ahora reclaman los frutos de su éxito. Nunca imaginé que escribiría algo así, pero aquí estamos. Mi esposo, a quien llamaremos Stuart, ha tenido una relación complicada con sus padres durante años. Lo desheredaron hace casi una década y ahora han vuelto a nuestras vidas de la peor manera posible. Contexto. Stuart creció en un hogar estricto. Sus padres, a quienes llamaré Robert y Susan, tenían valores muy tradicionales y grandes expectativas para su único hijo. Como inmigrantes que trabajaron duro para establecerse en el país, esperaban que Stuart lograra algo grandioso y elevara su estatus económico. Sin embargo, él tenía otros planes. Quería ser artista, algo que sus padres jamás aprobaron. Peor aún, su pasión era el ballet. Stuart descubrió su amor por la danza gracias a su tía, quien era profesora de ballet. Cuando era niño, sus padres trabajaban largas horas, así que lo dejaban en la escuela de danza de su tía. Allí aprendió diversos estilos y hasta participó en espectáculos menores. Mientras solo fuera un pasatiempo, sus padres no se opusieron, e incluso disfrutaban de los premios en efectivo que ganaba. Pero cuando expresó su deseo de dedicarse profesionalmente al ballet, estalló el conflicto. Con el tiempo, la tensión con sus padres se intensificó. Veían su carrera como una pérdida de tiempo y dinero, asegurando que no habían invertido en su educación para que él se convirtiera en alguien sin futuro. Querían que fuera cirujano o, al menos, que eligiera una profesión más tradicional. Pero Stuart se mantuvo firme. Se mudó apenas terminó la escuela secundaria y trabajó en varios empleos para costear su formación en danza. El punto de quiebre llegó cuando tenía 22 años y consiguió su primer gran trabajo. Lleno de ilusión, invitó a sus padres para compartir su logro, pero ellos reaccionaron con ira. Lo acusaron de avergonzar a la familia, cortaron lazos con su tía por llenarle la cabeza de ideas tontas y lo desheredaron. Desde entonces, Stuart se ha mantenido solo, siguiendo su pasión y disfrutando de su independencia. Nos conocimos en una clase de danza de verano en mi universidad. Él sustituyó a una profesora y me impresionó tanto que cambié de grupo para estar en su clase. Esa fue la primera vez que tomé la iniciativa con un hombre, y la última. Lo nuestro fluyó de manera natural y, sin darme cuenta, ya llevábamos 3 años juntos. Desde el principio, Stuart fue honesto sobre su relación con sus padres. Me dolía verlo afectado, pero también admiraba su valentía por perseguir sus sueños. En aquel entonces, él enseñaba en 2 escuelas de danza y daba clases privadas en el sótano de su apartamento. Vivíamos en un pequeño estudio y hacíamos malabares para llegar a fin de mes. Con los años, nos dimos cuenta de que nuestro estilo de vida no nos permitía crecer, así que decidimos mudarnos a una ciudad más tranquila. Aunque al principio fue difícil por la falta de oportunidades laborales para Stuart, él vio una oportunidad y convirtió nuestro garaje en una escuela de danza. Con mucho esfuerzo, su proyecto creció y, eventualmente, compró una fábrica abandonada para transformarla en un instituto de danza completo. Contrató otros profesores y yo dejé mi trabajo para encargarme de la administración. Recientemente, logramos comprar una casa de verano junto al lago. Justo cuando pensábamos que teníamos la vida resuelta, mis suegros reaparecieron en nuestra puerta. Stuart se sorprendió, pero les permitió entrar. Dijeron que querían reconciliarse, que se arrepentían de su actitud y que no podían morir con la culpa de haber desheredado a su único hijo. Hubo lágrimas y disculpas. Stuart salió llorando. No era fácil para él simplemente olvidar el pasado. Después, Robert y Susan me pidieron ayuda para acercarse a su hijo. No quise parecer grosera, así que les dije que lo intentaría, pero en mi interior tenía dudas. ¿Era un genuino deseo de reconciliación o solo estaban interesados en su éxito? Actualización 1. Gracias por sus comentarios. Como muchos sugirieron, dejé que Stuart tomara la decisión sin influir en él. Dudaba, pero su optimismo ganó y decidió darles una oportunidad. Susan comenzó a invitarnos a cenar, así que aceptamos una de las invitaciones. Fue incómodo, pero civilizado. Con el tiempo, nos visitaban ocasionalmente y aunque la relación parecía mejorar en la superficie, noté que Stuart seguía cargando con su dolor. Le sugerí terapia, pero se negó, diciendo que no había nada que discutir. Así que propuse otra opción, confrontar directamente a sus padres. Cuando Susan nos invitó de nuevo, le pedí a Stuart que fuera solo. Se negó al principio, argumentando que sería incómodo. Le dije, ese es el problema. No debería ser incómodo ver a tus propios padres. Libérate de ese peso y enfrenta la situación. Fue solo y tuvieron una conversación sincera. Las cosas parecían mejorar después de aquel encuentro, pero no tardaron en mostrar sus verdaderos colores. Una tarde, tras unas copas de vino, Susan dejó escapar un comentario sobre sus problemas financieros. Nos enteramos de que su negocio había quebrado y que estaban a punto de perder su casa por una ejecución hipotecaria. La noticia nos tomó por sorpresa, no esperábamos algo así, al menos no tan pronto. Aunque ya estaba alerta sobre sus intenciones, traté de darles el beneficio de la duda. A fin de cuentas, nunca aparecieron en nuestras vidas cuando pasábamos por tiempos difíciles, pero ahora que las cosas nos iban bien, habían vuelto de repente. ¿Casualidad?
Difícil de creer. Stuart y yo intercambiamos miradas, tratando de procesar la situación. Ojalá pudiéramos comunicarnos telepáticamente como en las series de televisión, porque en ese momento nos habría sido muy útil. Finalmente, él fue directo y les preguntó si estaban allí para pedirle dinero. Susan intentó sonreír, aunque se notaba su incomodidad. Cariño, sé lo que estás pensando, pero confía en mí, no es así. No queremos dinero, solo queremos tenerte de vuelta en nuestras vidas. Stuart, con su corazón noble, respiró aliviado y agradeció que no hubieran pedido dinero, porque eso significaría que su reconciliación era sincera. Sin embargo, la expresión de Susan la delataba. Una semana después, Robert llamó a Stuart para una reunión privada y, a diferencia de Susan, no se molestó en ocultar nada. Le contó que su negocio apenas sobrevivía y que habían decidido venderlo, junto con todos sus activos. Su casa también estaba en riesgo y necesitaban ayuda. Según ellos, como Stuart y yo no teníamos hijos, pensaban que podríamos ayudarles sin problema. Pero lo que realmente querían era que les cediéramos nuestra casa de verano y una asignación mensual de 5,000 pesos. Stuart sintió que le habían dado una bofetada. Frustrado, les preguntó por qué no fueron honestos desde el principio. Susan intentó calmarlo, pero él no iba a dejarlo pasar. Entonces todo esto era por dinero, les gritó. Robert perdió la paciencia y explotó, queríamos que aprendieras la lección. Elegiste una carrera vergonzosa y nos desobedeciste. Queríamos que sufrieras hasta que volvieras a nosotros pidiendo perdón. Stuart, con el corazón roto, respondió, vaya ironía. Ahora quieren una parte de lo que construí con esa profesión que tanto despreciaban. Robert, fuera de sí, gritó, te criamos sacrificándonos por ti. Nos debes esto. No estamos mendigando, solo pedimos lo que nos corresponde. Stuart no podía creer lo que escuchaba. Salió furioso de la casa, sin mirar atrás. Susan lo siguió hasta nuestra casa para disculparse y justificó a Robert diciendo que su hipertensión lo hacía decir cosas fuera de lugar. Nos aseguró que realmente estaban en problemas y que solo necesitaban un poco de apoyo. Una semana después, regresaron con la misma petición. Stuart, aunque dolido, no quería dejarlos desamparados. Les ofreció invertir en su negocio para que pudieran salir adelante, pero eso no era suficiente para ellos. Querían una parte de nuestra propiedad, convencidos de que no necesitábamos tanto dinero porque no teníamos hijos. Esa afirmación fue la gota que colmó el vaso. No teníamos hijos, pero no por elección. Durante nuestra juventud, nuestras finanzas eran demasiado ajustadas para pensar en formar una familia. Ahora que habíamos alcanzado la estabilidad, nos habíamos planteado la adopción. Pero sus acusaciones eran ofensivas y egoístas. Antes de tomar cualquier decisión, Stuart investigó sus finanzas y descubrió algo impactante: Robert había puesto su casa en venta por voluntad propia. La hipoteca ya estaba pagada, por lo que nos habían mentido sobre la supuesta ejecución hipotecaria. En realidad, planeaban vender su casa, quedarse con el dinero y mudarse a nuestra casa de verano. Stuart llamó a su padre para confrontarlo, y Robert inventó otra mentira, diciendo que estaba endeudado y no tenía otra opción. Pero Stuart ya sabía la verdad, estaban planeando un viaje de lujo con el dinero de la venta. Cuando Robert negó todo y dijo que era nuestro deber mantenerlos, Stuart tomó su decisión final: no recibirían ni un centavo más de nosotros. Ellos no lo tomaron bien y amenazaron con demandarnos, diciendo que tenían derecho a su dinero. Pero la ley estaba de nuestro lado. Para protegernos, Stuart redactó su testamento asegurando nuestro patrimonio, especialmente porque la adopción estaba en proceso. Pero las cosas no terminaron ahí. Robert y Susan comenzaron a acosarnos, apareciendo sin previo aviso en nuestra escuela de danza, interrumpiendo clases y difamando a Stuart. Llegaron al extremo de inventar rumores falsos sobre él y sobre mí. Fue una pesadilla. No tuvimos otra opción que presentar una denuncia formal por difamación. Cuando aparecieron de nuevo, llamamos a la policía. Los policías intentaron mantener la calma, pero cuando mis suegros se negaron a colaborar, les ordenaron que se alejaran y finalmente los sacaron de nuestra propiedad. Nos sugirieron mantenerlos alejados por un tiempo, pero pronto empezaron a acusarnos de nuevo, a pesar de la orden de restricción. Se plantaron frente a nuestra casa y escuela de danza, distribuyendo volantes llamándonos estafadores. Argumentaron que tenían derecho sobre nuestra propiedad porque ellos criaron a Stuart. Cuando llamamos a la policía, Robert dijo que no había nombres en los volantes y causó problemas con los oficiales. Les recomendaron llevar el asunto a los tribunales. Esto los llevó a demandarnos, alegando que tenían derecho a una parte de las ganancias de Stuart. Nuestro abogado nos aseguró que no tenía fundamento, pero aún tuvimos que pasar por un proceso legal largo y costoso. Pedían manutención, alegando que habían invertido en él. Stuart estaba emocionalmente agotado, lo que afectaba su trabajo en la danza. Tras meses de lucha, llegamos al tribunal. Nuestro abogado presentó un caso sólido, y el juez desestimó la demanda, reconociendo las manipulaciones de Robert y Susan. Aunque ellos estaban furiosos, no lograron ganar. Incluso intentaron un último chantaje, pidiendo $1.000.000, pero el juez falló a nuestro favor. El abogado de ellos fue sancionado por tomar un caso sin base.
También tomamos medidas de protección, instalando cámaras de seguridad y siguiendo el consejo de contratar seguridad para la casa de verano. No queríamos más problemas legales. Hace poco descubrimos que intentaron recomprar su casa al nuevo dueño, pero el precio aumentó un 30%. Ahora están ocupados lidiando con él, lo que nos ha dado algo de alivio. Además, hemos iniciado una demanda por difamación. Les contaré cómo resulta. Actualización 4. Ganamos el juicio por difamación, aunque no fue gran cosa. El juez nos otorgó 3.500 pesos, que apenas cubrió los gastos legales. A pesar de que algunos recomendaron demandar, no siempre es la mejor opción. El estrés y el tiempo perdido fueron más de lo que esperábamos, y la compensación no fue significativa. Al menos esto podría evitar que mis suegros vuelvan a intentar algo similar, aunque nunca se sabe.